Listo. Bueno, bienvenidos exploradores, estamos justamente en vivo en esta plática que les veníamos anunciando, que hicimos especialmente para ustedes. Voy a presentar a nuestro invitado de honor. Es el maestro José Luis Martínez Díaz. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ciencias Biológicas por el Instituto de Geología también de la UNAM. Y bueno, como ilustrador, José Luis se ha especializado en el paleoarte, disciplina de la ilustración científica, encargada de representar la vida de los seres del pasado. Ha realizado ilustraciones para revistas indizadas de divulgación científica, tesis de licenciatura y doctorado, así como para charlas de divulgación científica. Su trabajo ha sido expuesto en el 8º Congreso Latinoamericano de Paleontología en el 2013 en Guanajuato. Y bueno, también ha dirigido talleres de paleoarte al público en general y es profesor de la Facultad de Ciencias en la asignatura de paleobiología. Y bueno, colega mío y también hemos sido profes y dado clases juntos, José Luis Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, tu Bien, micrófono. muchas gracias, Adriana, por invitarme y por colaborar una vez más, para charlar sobre este interesante tema, ¿no? Me da mucho gusto estar otra vez de nuevo por acá. Bueno, pues queremos recordarles, geoexploradores, que en lo que en el transcurso de esta plática que nos va a dar José Luis sobre qué es el paleoarte, vamos a tener justamente descuentos para ustedes durante la transmisión y los descuentos van a ser en el curso que va a impartir justamente José Luis en el mes de febrero. Cada sábado tendrá un curso sabatino y este taller de paleoarte está enfocado a un grupo de dinosaurios que es Marginocefalia, en donde cada sábado ilustrarán científicamente a Triceratops, Pachycephalosaurus, Styracosaurus y Stegoceras. Entonces, durante la transmisión tendrán un 20% de descuento. Los invitamos a participar en esta sesión tan bonita de paleoarte. Entonces, sin más por el momento, te cedo los micrófonos, José Luis, para que nos platiques sobre esto de qué es el paleoarte. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces, sin más, permítanme, voy a compartir la pantalla. Por ahí me dice que, por ahí denme chancecito, ¿no? Para compartir Perdóname. la pantalla, no te preocupes. Ya. Vamos a esperar un ratito. Listo. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis y pues les voy a hablar brevemente sobre este tema interesante que es el paleoarte, ¿no? Que para muchos se nos hace a veces un tanto extraño, a lo mejor si escuchamos el paleoarte, que a lo mejor tiene que ver con paleontología o paleoalgo, ¿no? Que nos hace pensar en algo del pasado y ciertamente como esta primera parte de la palabra lo indica, tiene que ver con el pasado, exacto, y entonces después unimos con la palabra arte y bueno, ¿qué tipo de arte, qué tipo de corriente artística o expresión artística se hace con esta disciplina que nace de la fusión del arte y la ciencia? Pues es de lo que vamos a hablar un poco en esta charla, ¿no? Y pues coloco aquí esta imagen que pues la verdad estoy buscando un poco de quién era, pero no pude encontrar el autor. Voy a ponerme a investigar bien de quién es. Para ilustrar un poco sobre esta concepción que a veces se tiene del paleoarte como este arte rupestre que elaboraban los primeros hombres de aproximadamente entre 30 a 40 mil años en las cavernas europeas, donde plasmaban sus vivencias diarias y lo que ellos estaban observando en la naturaleza, como pueden ser
manadas inmensas de bisontes, con caballos, con ciervos, con leones, rinocerontes, y todo esto ellos lo plasmaban directamente con sus manos, a lo cual se le ha llamado también paleoarte, pero en este caso nosotros no nos vamos a referir a este tipo de paleoarte que a veces viene a colación cuando escuchamos la palabra paleoarte. Sin embargo, nos vamos a referir a una disciplina que tiene que ver con una serie de métodos, una serie de pasos basados en la ciencia, basados en la evidencia paleontológica, que nos van a guiar a través de un proceso creativo para generar una ilustración científicamente precisa de un organismo hoy extinto, del cual no tenemos evidencia fotográfica, por ejemplo, no tenemos ninguna imagen, ninguna referencia de cómo pudo haber sido, y esto pues le confiere un poco de dificultad a nuestra tarea como paleoartistas o personas que nos vamos a dedicar a reconstruir esta vida del pasado. Sin embargo, esta complejidad la podemos minimizar un poco tomando en cuenta ciertos criterios de los cuales les voy a hablar durante esta charla. Pero para ir definiendo exactamente qué criterios, qué palabras definen a nuestro paleoarte, pues podemos ir desglosando a la palabra por la parte inicial, ¿no? Que es la de paleos, palaios, que viene a significar lo antiguo, y arts, que significa pues arte, ¿no? Que se refiere a cualquier actividad mediante la cual se expresan ideas y emociones, pero en el caso de el paleoarte no se trata solamente de manifestarnos artísticamente, sino que también vamos a ligarnos mucho a esta parte de la paleontología, pero más que nada de la evidencia científica que existe alrededor de todos estos fósiles, evidencias directas, tanto indirectas de vida, que producen estas escenas, estas imágenes a todo color, tanto de técnica digital como tradicional, sobre la vida del pasado. Y es que también está muy ligada a la labor del paleontólogo, que es esta persona, este científico que se dedica a reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Entonces, es justamente el paleoarte el que viene a apoyar a la ciencia, viene a apoyar al paleontólogo al momento de reconstruir la vida del pasado, eso sí, basados en esta evidencia científica fosilífera que exista disponible al momento de que estamos creando nuestra obra. Es importante mencionar este último punto porque no solamente vamos a considerar la evidencia inicial, hablando de un organismo que queramos reconstruir desde el siglo, con evidencia desde el siglo XIX, por ejemplo, sino con la evidencia más puntual obtenida del mismo artículo científico que hayamos escuchado que salió el día de ayer, como recientemente ha estado pasando con organismos famosos como son los dinosaurios, específicamente hablando, perdón, del espinosaurio, que hace unos días salió un nuevo artículo que nos habla un poco más sobre sobre este aspecto y su postura que tenía en vida. Y bueno, pues aquí hablarles de este notable personaje, este paleoartista famoso, quien sigue haciendo obra, quien es Mark Hallett, a quien se le se le atribuye haber acuñado el término de paleoarte en 1987. Él es un autor prolífico que desde ya las últimas décadas del siglo pasado ha estado dedicado fuertemente a realizar obras paleoartísticas y definitivamente es una influencia para todos aquellos que continuaron a principios del siglo XXI con
con este legado y esta disciplina conocida como paleoarte. Y bueno, aquí coloco esta imagen para explicarles un poco sobre algunas semejanzas que existen entre el paleoarte y la ilustración científica, que me gusta verlo como una pequeña subdivisión de la ilustración científica, ya que se rige por las mismas reglas, por llamarlo así, en cuanto a generar una ilustración que exprese o que transmita un mensaje adecuado del lado del científico con el que estamos trabajando, ya que esta persona, este científico, requiere en sus trabajos, en sus charlas, transmitir un mensaje que sea concreto y preciso, pero que no carezca de esa habilidad creativa que tiene el ilustrador para sintetizar esta información y mostrarla de una manera práctica, efectiva, a un público que no necesariamente está familiarizado con el trabajo del científico, y es entonces que en ese sentido se parecen ambas disciplinas, ¿no? Primeramente, por el mensaje que quieren transmitir. Ambas comparten eso, ambas desean transmitir un mensaje que sea efectivo, sea concreto y que te genere una emoción al mismo tiempo. Es decir, que cuando las personas vean tu dibujo, estén aprendiendo de eso que están observando y a la vez estén generando emociones asociadas a esa información que les estamos dando a través de una ilustración. Por otra parte, se parecen en que pues las personas que se dedican a hacer este tipo de ilustraciones, por una parte son ilustradores científicos, en el caso del aspecto de netamente de una ilustración científica que puede ser bien de tipo técnica o bien de tipo más naturalista. Bien puede ser este ilustrador un diseñador o un ilustrador profesional con una formación artística, o el mismo biólogo, ¿no? O el mismo zoólogo o el mismo botánico, quien a lo largo de su trayectoria haya desarrollado estas habilidades, porque tampoco es común, perdón, tampoco es poco común que el mismo científico se haya tenido que convertir en su propio ilustrador en un tiempo en el que no era tan difundido esta profesión del ilustrador científico, y de igual manera ha ocurrido un tanto con el paleoarte, que en este caso se trata de un paleontólogo que tiene que recurrir al servicio de un paleoartista, que bien puede ser un ilustrador profesional con formación artística, o el mismo paleontólogo se convierte en el ilustrador, en este caso. Entonces, a mí me ha tocado ver desde ambos lados la aproximación hacia el paleoarte, ¿no? Desde que el mismo paleontólogo reúne estas habilidades en cuanto a ilustración y escultura, a que se recurra a alguien que ya haya cultivado estas habilidades por su cuenta en otra profesión más artística. Y finalmente, ¿a dónde tiene esta desembocadura este tipo de trabajos, no? Ambas comparten una primera parte que se encarga de la divulgación científica o divulgación de la paleobiología, en el caso del paleoarte, que es este primer nivel en el cual se comparte y se difunde esta información, estas imágenes, para las cuales fueron muy posiblemente contratados los servicios de un paleoartista. Y me refiero a divulgación en este nivel porque es el nivel académico, el nivel más técnico en el cual solamente entre colegas, entre paleobiólogos y entre biólogos es que se comparte y se divulga esta información para posteriormente realizarse la difusión
científica, que es cuando se alcanzan públicos mayores y de todo tipo de rangos y niveles educativos. Es decir, aquí es muy importante esta parte de la difusión porque llega a personas que definitivamente guardan poca familiaridad, ya sea con la ciencia o con la paleontología, pero que es muy importante que se lleven un mensaje apropiado, concreto y sobre todo preciso para que se difunda la información de manera clara. Porque, pues como vamos a ver más adelante, a veces puede ocurrir un fenómeno cultural interesante que se llama inercia cultural, que se refiere a esta resistencia o aparente dificultad para, ahora sí que reacomodar o reorganizar esa información que en un principio se nos fue dada mediante una ilustración, pero que conforme la evidencia va cambiando o se intenta corregir esa ilustración que se realizó primeramente, luego es muy difícil que se genere un cambio en el pensamiento de las personas a quienes ya tuvieron ese primer contacto con esa ilustración. Y aquí coloco unas ilustraciones de uno de mis paleoartistas favoritos, quien es el español Mauricio Antón, premio de paleoarte Lanzendorf en 2006, donde muestro parte de su trabajo que refleja muy bien esta parte de técnica metodológica del paleoartista, que comienza desde una parte muy objetiva y muy minuciosa, que se refiere a observar, estudiar y medir los ejemplares fósiles de primera mano. A veces no se cuenta con el material disponible a la mano, pero lo más ideal es que se tenga el material disponible, que tú como paleoartista tengas acceso al material y puedas verlo, puedas rotarlo en distintas vistas, hacer tus propios sketches, tus propios bocetos sobre lo que estás dibujando, porque así puedes ver las texturas que tiene el fósil, puedes ver de primera mano algunas rugosidades que tenga ese material óseo, que te va a mostrar los sitios de inserción muscular o de ligamentos, los sitios de articulación, dónde estaban esos huesos y dónde había cartílago posiblemente entre esas uniones, hablando, por ejemplo, entre los huesos del fémur, que es el hueso de mi pierna, de mi muslo, con respecto a los huesos de la tibia y la fíbula, que son los huesos de mi pierna inferior, que vendrían siendo la pantorrilla. Sabemos que en medio de esa unión, en esa articulación, está la rótula, hay una cápsula de cartílago que también ayuda a una mejor articulación entre esos dos huesos y que el registro fósil la mayor parte del tiempo pues no conserva, no preserva. Y justo aquí se trata de que observemos cómo es la labor de un paleoartista, ¿no? Reconstruyendo desde dentro hacia afuera. En este caso, Mauricio, pues ya después de que hizo sus bocetos sobre los huesos que hay, hace una reconstrucción del esqueleto con el material que existe y con el cual hay que reconstruir la postura general que tenía este organismo, y posteriormente irle colocando los músculos de acuerdo a ese estudio previo que tiene en la osteología. Posteriormente se recurre a hacer la reconstrucción de otros tejidos blandos, como son, en este caso, la parte de la nariz. Luego le pone que son tejidos blandos en la parte de las orejas, partes más cartilaginosas, la parte de los labios, lengua, y va adoptando una apariencia completamente diferente hasta que culmina con la última de las capas, ¿no? Que sería ya
la capa de tejido adiposo, el pelo, y entonces da un aspecto bastante interesante, bastante propio de acuerdo al estilo que tenga cada paleoartista. Una de las características que tiene el paleoarte es que también pues va cambiando nuestra idea, nuestra percepción de los organismos a través del tiempo, porque constantemente está surgiendo evidencia fósil reciente. Y digo constantemente en el mejor de los casos, porque hay otros en los que el registro fósil puede ser muy escueto, muy precario, y puede que pasen muchos años en los cuales no haya este registro tan continuo, y entonces nos pueda dar una idea pues un poco desactualizada de lo que estemos intentando reconstruir, pero en otros casos no es así. Por ejemplo, con el caso del famoso dinosaurio Spinosaurus, que aquí lo quiero retomar de manera breve, donde desde 1915, donde se realiza la primera reconstrucción anatómica realizada por Stromer, donde observamos cómo colocan a ese dinosaurio en una postura bípeda, prácticamente arrastrando la cola y con una apariencia muy similar a la que tenían las reconstrucciones de Tyrannosaurus Rex que tenían en la época, que igualmente estaba parado sobre las patas traseras, arrastrando la cola, y pues así se realizó de primera mano esta reconstrucción del Spinosaurus. Posteriormente, a finales del siglo XX, desde la última década del siglo XX, se tiene una reconstrucción de ese mismo Spinosaurus con una agilidad mucho más notable. Observen que cambia completamente la postura de la columna vertebral, donde ese Spinosaurus ya cumple con los requisitos de un dinosaurio, que entre otras cosas son que mantiene una postura digitígrada, tiene la cola paralela al piso, y el cuello, la postura del cuello, está en forma de letra S, es decir, arqueada como si se tratara de un ave. Vemos que no hay muchos cambios en cuanto a la vela, se empieza a hacer un poquito más estrecha en la parte central, pero con la evidencia que se tuvo en 2014 a cargo de Ibrahim et al, cambia por completo, ¿no? Esta postura cambia incluso la propuesta que se hace de los hábitos que tiene a este animal, y también se propone una nueva anatomía para la vela dorsal, donde se muestra con una nueva reconstrucción que le da el aspecto como de una letra M, ¿sí? Donde tenemos esta pequeña concavidad en la parte central de la cresta y dos pequeñas cúspides en la parte delantera y en la parte trasera de el Spinosaurus. Por otra parte, cambian las dimensiones de las piernas y de los brazos, lo cual se menciona que el animal probablemente era de un andar cuadrúpedo y pues que era de hábitos acuáticos. Y así permanece esta idea del espinosauro como un animal netamente acuático, muy debatida durante los últimos 6 años, hasta que recientemente, este es de 2020, fíjense, donde todo ya se muestra a Spinosaurus parecido, la posición de los brazos es diferente, pero cambia la cola porque se agrega información sobre las vértebras caudales que nos muestran que tenían unos procesos dorsales caudales, es decir, unas expansiones en la parte superior de estas vértebras a manera como de agujas, como de pequeñas barritas alargadas, que le daban un aspecto
aplanado dorsolateralmente, es decir, que la cola estaba un poco aplanada lateralmente, de manera similar a el efecto que tiene un remo y que justamente se propone que le servía de un propulsor tipo remo para cuando el animal se estuviera desplazando en este hábitat acuático. Sin embargo, algo que ya no agregué es reciente evidencia que surge apenas la semana pasada, hace 15 días me parece, ya en este 2021, donde se agregan nuevas propuestas paleoecológicas al hábito que tenía probablemente Spinosaurus, ya no como un animal completamente acuático, sino como un animal de hábitos vadeadores, es decir, que no se la pasaba sumergido buscando sus presas, sino que más bien permanecía cerca de la costa a una profundidad, pues no necesariamente, pues muy amplia, no tan profunda, sino un ambiente somero, donde el animal estuviera posado sobre las patas traseras, dedicándose a capturar sus presas, buscándolas seguramente con el hocico muy cercano al agua, donde muestran que incluso la postura del cuello es un indicador de que tenía la mayor parte del tiempo esa cabeza casi en eje vertical con respecto al suelo para precisamente estar buscando su alimento. Es una de las cuestiones que cambian junto con el paleoarte, la manera en la que se representa la información. Y bueno, pues aquí solamente les menciono una parte pues reciente dentro de la historia de esta disciplina, comenzando por estos representantes que han sido de los más influyentes para mí, pero no solamente a nivel personal, sino creo que a nivel en general del paleoarte, quienes han venido a transformar y revolucionar tanto nuestra idea que tienen estos animales, que son los dinosaurios, como, como también la labor que hace el paleoartista. Es decir, aquí se tienen dos cambios de paradigma, ¿no? Por una parte, la idea que se tienen de los dinosaurios como seres ya no lentos y torpes y de una inteligencia muy escasa, sino como seres con un metabolismo activo. Y por otra parte, cambia nuestra idea de cómo se realiza una ilustración de manera correcta y de manera precisa, apegada a la evidencia científica. Y a raíz del dibujo que realizó el paleontólogo norteamericano Robert T. Baker, donde muestra a este Deinonychus antirrhopus, que es un dinosaurio de la familia de los dromeosáuridos, donde se encuentra también el famoso Velociraptor, en una postura muy activa, ¿no? Con una pierna radicalmente flexionada, ¿no? Que te indica que el animal va a dar una zancada como de 4 metros con un metabolismo impresionante. Por otra parte, uno de sus alumnos, que fue Gregory Paul, quien ha realizado las reconstrucciones más precisas y que actualmente aún se siguen junto con las de Scott Hartman sobre, pues prácticamente la mayoría de los dinosaurios que han quedado plasmadas en las ediciones de sus libros, donde la más reciente es de 2016, llamada La Guía de Campo de los Dinosaurios, ¿no? Entonces, Gregory Paul, aunque no es un paleontólogo como tal, pero tiene esta gran habilidad y este gran acercamiento con uno de los paleontólogos más influyentes también, y entonces se forja una reputación dentro del paleoarte. Y finalmente, Douglas Henderson, que aquí casi no se ve, está su nombre en la parte inferior derecha. Douglas Henderson es otro de los paleoartistas más influyentes. Él es de formación artística, si no me equivoco, donde pues podemos ver esta habilidad y este dominio de su técnica representado en 3 ilustraciones, donde se puede ver cómo domina tanto el grafito por una parte como el lápiz pastel
en las dos de la derecha, ¿sale? Entonces, aquí solamente para que veamos dónde abarca este paleoarte reciente para colocarnos en el tiempo. Ya no estamos hablando ahorita de la época clásica, eso nos llevaría, por ejemplo, otra media hora de la charla, pero sí quiero comentarles que dentro de este Dinosaur Renaissance como parte moderna que tenemos a esta época, algunos dicen que nos encontramos en esta parte del paleoarte moderno. Posiblemente nos encontramos todavía en la parte del renacimiento de los dinosaurios, pero esto, pues, desde mi punto de vista, creo que no tiene más complejidad ni más caso estarnos metiendo en dividir las etapas históricas, pero sí es necesario mencionar que con el advenimiento de técnicas digitales, y no solamente de ilustración, sino hasta también de impresión digital, es como podemos darnos una idea muy distinta de estos organismos del pasado. ¿No? Vemos cómo en tiempos recientes empiezan a abundar estas reconstrucciones paleoartísticas de muchos organismos del pasado, pero ya no tanto de manera tradicional, sino ahora digital. La migración al mundo digital llegó, parece ser que para quedarse. Entonces, aquí coloco obra de un par de paleoartistas renombrados que a mí me gustan, tres de hecho. Uno de ellos es Mark Wheaton, que él es un paleontólogo de formación del Reino Unido, que ha elaborado incluso libros sobre este método que existe al realizar una paleoilustración de manera precisa, en donde incluso te explica y por qué decide ponerle las puntas de los cuernos a este Triceratops, como digamos apuntando en una pequeña curva hacia arriba. Hay toda una explicación que él maneja sobre cómo y por qué decide ponerle estas terminaciones que representan la cubierta córnea, es decir, no tanto el hueso, sino una cubierta posiblemente de queratina, que es la sustancia que está formando nuestras uñas y nuestro pelo, y que bien está reflejada en su técnica digital, así como el artista Raúl Ramos, un norteamericano, donde de manera digital él se dedica a colocar y reconstruir los músculos de manera objetiva en el cuerpo de este Ceratosaurus. Y finalmente este ejemplar de Deinonychus por John Conway, un paleoartista igual del Reino Unido, quien en 2006 ya decide agregar esta cubierta de plumas al cuerpo de Deinonychus, que a diferencia del de Baker, pues todavía él no se atrevía a ponerle plumas, pues en parte también porque todavía no se tenía la evidencia de que estos organismos se encontraban con plumas parcialmente preservadas y en ejemplares se encuentran exquisitamente preservadas a partir de los hallazgos de China a partir del año 2000, entre el 99 y el 2000. Y aquí le quiero compartirles un poco sobre parte de esta metodología que aquí resumo. No significa que sea el método que sigan todos los paleoartistas, porque esto depende mucho pues de la técnica y del método, del proceso creativo que tenga cada persona que se dedique a hacer paleoarte. Pero sí les quiero comentar que a mi forma de ver las cosas, una paleoilustración objetiva y de manera seria tendría que reunir por lo menos estas características que estamos observando, que como se pueden dar cuenta, tienen más relación todavía con el aspecto de el apego científico que incluso al proceso creativo artístico, aunque no es por demeritarlo mucho menos, ni a quitarle espacio, posiblemente sea por mi perspectiva, que es de una aproximación netamente biológica, pero sí les quiero compartir que pues mientras más apegado
sea a la evidencia que se tenga, pues más seriamente va a ser tomada en el ámbito científico. Entonces, ¿por qué? Pues porque puede estar muy bellamente decorada, muy bellamente detallada, impecable en ejecución artística en cuanto a los tipos de técnica, pero si no supimos establecer este balance entre la ciencia y el arte, es decir quién está al servicio de quién, pues nuestra ilustración va a tener esas deficiencias que van a ser notadas desde el punto de vista del paleontólogo, ¿no? Principalmente que reúna o no esos requisitos de transmitir bien ese mensaje, que no solamente es un mensaje artístico, recordemos que también le estamos dando información al público sobre anatomía, sobre conducta, y sobre el aspecto exterior, sobre la fisonomía del ejemplar que estemos ilustrando. Y es justo uno de los factores que estoy mencionando en la parte inferior izquierda, donde tenemos que, podemos ejemplificar que en esta rama del actualismo biológico, que se trata en paleontología de tomar la evidencia que tenemos en el presente para tomarla como clave para estudiar los fenómenos del pasado, en este caso fenómenos biológicos. Entonces lo que tenemos a nuestra disposición pues son ecosistemas actuales, animales actuales que habitan en distintos ecosistemas, sabanas, páramos, selvas tropicales, y conforme esas características que nosotros observamos en los organismos, podemos trasladarlas hacia los restos fósiles para poder hacer hipótesis de cómo eran. Y entonces, en ese gradiente de actualismo biológico, tenemos por una parte rasgos que nos permiten estar muy seguros, como puede ser la evidencia fósil, respecto a los huesos que nos dicen exactamente qué tamaño tenía, asumiendo que tenemos el ejemplar completo, claro, y aspectos donde casi no estamos seguros, como pueden ser aspectos del comportamiento, que esos nos los van a dar más las huellas, este registro de fósiles indirectos, que se la llamamos en paleontología, ¿verdad? Entonces es así donde tenemos que estar observando nuestro gradiente de información que nos va a dar cierta certeza sobre qué tanto podemos reconstruir a ese organismo en cuestión. Pero aquí ya me adelanté, me pasé hasta estas partes, hasta estos principios paleontológicos que usamos, porque primero es qué mensaje o idea voy a transmitir. Y aquí es una labor que se tiene junto con el científico o paleontólogo para estar en esa estrecha comunicación. Y parte desde qué es lo que quiere representar, para qué lo quiere representar, para una revista científica, técnica o para una presentación para público en general. ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Cómo quiere representar esa información? Y es importante saber por qué. No se trata nada más de que si quiero mostrarle al mundo qué tipo de organismo era, sino posiblemente le quiero mostrar cómo era el ambiente en el que vivía, en qué parte del mundo vivía, con qué organismo se desarrollaba, con quiénes convivía. Y para resolver estas cuestiones adicionales, entonces entran en cuestión áreas como la paleobiología, la geocronología y la paleobiogeografía, que si se dan cuenta son disciplinas netamente científicas que vienen a la orden y al apoyo del paleoarte. Posteriormente, ya que estamos consultando a un paleontólogo, que es lo más recomendable, es irnos a las fuentes fidedignas. ¿Y quiénes son esas fuentes fidedignas? Pues los artículos científicos, donde pues de primera mano, si queremos reconstruir la anatomía esquelética del animal,
sea un invertebrado, un vertebrado o un vertebrado fósil, tendríamos que irnos a las osteologías, que son esos artículos científicos especializados en describirnos hueso por hueso que se tiene de ese organismo en cuestión. Pero también podemos tener medios adicionales que complementen esta información, y son bastantes, desde visitar museos, desde visitar zoológicos, desde visitar a los jardines botánicos, contar con un registro fotográfico de buena mano, es más, directamente de manos del paleontólogo con el que trabajemos, porque, por ponerles un ejemplo, eso nos permite darnos una idea de el ambiente, cómo es ahora, cómo era en la fecha en la que se encontraron los restos y cómo pudo haber sido hace 66 millones de años, donde se encontraron los restos del organismo que estamos intentando reconstruir. Los jardines botánicos y los zoológicos, pues porque ahí radican, en el mejor de los casos, pensando en jardines botánicos, representantes actuales de linajes de plantas que fueron muy abundantes en el Mesozoico, pensando en el Jurásico, por ejemplo, con plantas como las cícadas. En los zoológicos, obviamente no tenemos más parientes recientes de los dinosaurios como son las aves, pero sí podemos ver los movimientos que tienen estos organismos. Podemos ver no solo los movimientos, sus conductas, sino también dibujarlas y aprender cómo se movían. Y en los museos, pues porque ahí tenemos ejemplares en exhibición ya montados que nos muestran cómo son las reconstrucciones anatómicas de los esqueletos ya bien, pues bien establecidas. Y estas reconstrucciones también tengamos en mente que con el tiempo pueden cambiar. Entonces, como un ejemplo les menciono el esqueleto del Diplodocus, este dinosaurio de cuello largo, saurópodo, que estaba exhibido durante décadas en el Museo de Historia Natural de aquí de México y que recientemente, en años recientes, me parece que no tiene ni una década, que fue desmontado, fue colocado en una postura anatómica más acorde con las reconstrucciones actuales. En primer lugar, les puedo mencionar que la cola ya no la está arrastrando, sino que la cola la mantiene paralela al piso y en un movimiento dinámico. Por otra parte, ya viene aquí esta parte del proceso creativo. Aquí entran en cuestión todas las habilidades que tengamos para realizar nuestra obra, y aquí vienen todas las herramientas creativas, digitales o tradicionales que nosotros estemos desarrollando. Una de ellas, pues, es la técnica. ¿Qué técnica vamos a utilizar? ¿En cuál nos defendemos más o cuál está solicitando directamente el paleontólogo? Y por otra parte, la composición, ¿no? Es decir, esta habilidad, esta herramienta creativa que tenemos para decidir qué información va a ir en la ilustración, qué información no, y dónde la vamos a ir colocando dentro de nuestra representación gráfica. Finalmente está el aspecto de la originalidad, que nos motiva a crear una obra creativa propia y que no tenga ningún elemento que copie o que recuerde o que sea directamente volado o fusilado de la obra de alguien más. Es decir, no podemos evitar que tengamos alguna influencia de algún artista. Sin embargo, esto no es ninguna justificación para querer simplemente copiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un plagio en la mayor parte de este tipo de actividad, donde pues es a veces, como principiantes, creo yo, tenemos esta idea de que mientras más parecido nos salga al de fulano de tal, que es todo un profesional, pues va a ser bien visto. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que la mejor idea es desarrollarnos un estilo propio para que
pues nos vayamos forjando una reputación propia en el camino del paleoarte. Esta es una de las múltiples evidencias fósiles que tenemos a nuestra disposición, de las cuales pues hacemos uso como paleoartistas, quienes nos dedicamos a esta disciplina, no solamente platicar con el paleontólogo, sino que también esa comunicación tiene que ser tan estrecha para que nosotros investiguemos qué otra evidencia hay, qué otras líneas de investigación hay en torno a los fósiles, si es que estamos reconstruyendo un animal. También podemos estar observando y preguntando qué otra evidencia hay que nos pueda ayudar a reconstruir el clima, por ejemplo, el polen, el registro de polen. El registro paleobotánico también entra aquí para ayudarnos a reconstruir las plantas que podemos dibujar junto al organismo que estamos reconstruyendo, o si es principalmente un dibujo de una planta fósil, al contrario, los restos de vertebrados van a ser, digamos que puestos como en un puesto secundario, porque la prioridad va a ser reconstruir al ejemplar vegetal. Pero también tenemos los varios tipos de fosilización que nos están generando varios estilos de preservación, incluso en un solo organismo o en un grupo. Por ejemplo, en el grupo de las plantas tenemos que hay varios estilos de preservación, como pueden ser hojas, donde en la parte superior izquierda se encuentra un ejemplar por compresión carbonosa, es decir, aquí fue completamente aplastada la hoja y nos queda una película de carbono nada más presente, mientras que en otros tejidos como el tronco pueden quedar prácticamente petrificados en un proceso llamado permineralización, donde aquí ocurre infiltración de minerales en algún medio líquido que permea a través de la corteza del tronco y llega hasta la parte interna, y con el paso de los miles y millones de años, esto se convierte en un tronco mineralizado que prácticamente es una roca. Y así podemos estar hablando de múltiples evidencias fósiles que entre todas ellas podemos considerar para hacer nuestra representación fósil, como pueden ser el ámbar, una resina de tipo orgánico, de origen orgánico, los huevos de los dinosaurios, tenemos el registro de las cáscaras que nos hablan de evidencias indirectas de estos organismos, así como las huellas y los rastros, los coprolitos, que son las heces fecales fosilizadas de los dinosaurios, así como el registro de las impresiones de piel. Y bueno, ¿en verdad se requiere paleoilustración o es socorrido este tipo de ilustración? Pues vemos que sí, hay un campo que, si bien no es un campo amplio, sino un poquito más estrecho dentro del mundo de la academia científica, hay varias instituciones que nos pueden estar solicitando una ilustración de tipo paleoartística, como pueden ser los departamentos de arte de los museos de colecciones científicas y también los departamentos de arte de editoriales de divulgación científica, en el caso para revistas indexadas, y en esos nos pueden estar solicitando ilustraciones, ya sea de forma de tipo técnica, como son esta que puse de un reptil en el caso del Museo Americano de Historia Natural, o como de un cangrejo, del caparazón de un cangrejo del Campaniano, es decir, del Mesozoico, para una descripción de un nuevo género y una nueva especie, para la cual tuve oportunidad y el gusto de participar y contribuir en esa publicación realizando esa ilustración. O también pueden ser una ilustración no tan técnica, sino más bien de tipo paleoilustración natural, le voy a llamar así. Por ejemplo, cuando se trata de una editorial de difusión científica,
donde puedes hacer una ilustración como la que está en la parte inferior, que esa la saqué de la revista Scientific American, realizada por el grandioso paleoartista James Gordney, que habla sobre tiranosaurios. También los museos llegan a solicitar no solamente ilustraciones, sino reconstrucciones en tercera dimensión, como pueden ser paleoesculturas, en este caso, como esta de el Tyrannosaurus Rex más grande, que es Zoo, para el Museo de Historia Natural de Chicago. También el sector público puede tener una aproximación si se trata de realizar promoción cultural, que ahora también con los medios en línea se ha facilitado mucho este tipo de promoción cultural, ya sea de eventos, pláticas, conferencias y finalmente también exposiciones de museos, ¿no? Como pueden ser explotados por internet, donde se solicita alguna ilustración para promocionar alguna exhibición en algún museo. También el sector académico. Y aquí en el sector académico puede ser un poco más versátil porque te pueden encargar ilustraciones desde los investigadores hasta los profesores o incluso hasta los estudiantes y el público general. Pues ¿por qué? Pues porque se encuentra por ahí caminando en el medio y conociendo personas, pues puedes dar con alguien que se encuentre interesado en alguna ilustración de este tipo. Finalmente, tenemos esta parte que mencionaba desde el principio que se refiere a este fenómeno que ocurre llamado inercia cultural, que me gusta mencionarlo porque me parece una curiosidad sociológica, voy a llamarla así, porque es bien interesante cómo a partir de una ilustración se puede generar una idea, a veces errónea, sobre algún fenómeno complejo, pero que actualmente se sabe bien que no funciona de esa manera como se pretendió a veces sin mala intención expresar, como lo realizó acá Rudolf Salinger en 1965 con esta ilustración para la revista Time, si no me equivoco, donde él ilustra la marcha del progreso. Entonces, el propósito de esta ilustración fue mostrar a todos los homínidos que se encontraban descritos para la época, pero no necesariamente se tenía que interpretar a la evolución como un camino lineal y ascendente, como en esta escalera del progreso que pues tristemente fue la idea que permeó durante décadas sobre el mecanismo de evolución. Y sabemos que no era la intención particular del ilustrador porque, porque se maneja en esta ilustración también los rangos estratigráficos o los alcances temporales que tenían esos homínidos, como podemos observarlos en esas barras azules, rojas, verdecitas, que nos indican cómo algunos linajes se extinguen, otros persisten, donde nos muestra más bien que no se trata de una escalera ascendente y progresista, sino más bien de una idea de un árbol con muchas ramas, donde hay ramas que se secan, se mueren, y hay otras que persisten y siguen ramificándose hacia la parte superior de este árbol, y pues desafortunadamente la ilustración permeó tanto, generó tanto impacto visual que cuando se mencionaba la palabra evolución, de inmediato nos remitía a una imagen de este tipo y por tanto nuestra mente nos decía que ocurría la evolución de una manera escalonada y progresista, donde pues por una parte, la parte más inicial, la parte más chafa, era donde estaba una forma muy primitiva y que en una parte pues más moderna y en la que todos queríamos estar sin ninguna duda, representaba pues la etapa más evolucionada. Pero hoy vemos que eso no es necesariamente cierto. Y gracias a pues este tipo de imágenes es que tendríamos que tener
pues esa responsabilidad al momento de generar contenido gráfico para que no generemos una idea o un mensaje pues poco preciso sobre un fenómeno tan complejo como es el de la evolución. Y a partir de esta etapa me voy a enfocar un poquito más sobre la técnica, es decir, esta parte que les quiero compartir sobre cómo hacerlo, ¿sí? Cómo le he hecho para desarrollar mi técnica, donde les puedo mencionar que pues mi técnica favorita pues es el achurado, que es este patrón entrecruzado de líneas a modo de un entramado realizado con bolígrafo para generar contrastes, texturas y pues cambios drásticos de luces gracias a las propiedades que tiene pues este instrumento pues relativamente sencillo, ¿no? Donde podemos experimentar encimando los colores. Y pues parte de esos pequeños tips que yo me gustaría darles a todos quienes están interesados en esta técnica, pues es que relativamente es sencilla. Sencilla para mí porque ya llevo bastantes años en esto, pero a lo mejor para quienes estén empezando a usar la pluma puede ser un poco más complicado porque notarán que al principio están haciendo su trazado de línea y es complicado controlar el grosor de la línea y esa fuerza con la cual se está imprimiendo esa línea. Entonces, pues aquí sí les puedo comentar que es mucho de práctica, pero que tiene la peculiaridad de que les da muy buenos resultados cuando utilizan ese sistema de entramado. Y ese entramado, pues, ¿cómo se realiza? ¿No? Pues prácticamente haciendo crucecitas o como tachoncitos encimados en distintas direcciones, tanto perpendiculares como verticales y como horizontales, donde pueden utilizar distintos tipos y grosores de papel, como aquí les estoy mostrando, para que observen cómo es el acabado de su obra una vez que ya estén pues bastante experimentados en esta técnica, donde podemos observar que de acuerdo al grosor de papel y también al mismo elaborado de ese papel, nos puede dar la cantidad de tinta que está quedándose impregnada en ese papel, ¿no? Por ejemplo, nunca va a ser lo mismo que manejemos un papel algodonado de tipo artesanal, como los que están a la izquierda, donde pueden ver esas imperfecciones que son, que le dan a su vez esa perfección a ese tipo de papel, pero pueden ver que al momento de que el prensado pues es artesanal y no es más industrializado, también podemos tener algunas desventajas al momento de que estemos haciendo la técnica, porque pueden irse levantando pedacitos no deseados de papel y que nos obliguen a ir con más cuidado en esas zonas donde la pluma no esté entrando bien. Otra cosa es que difícilmente pueden utilizar una goma con esta técnica, pero si ustedes eligen utilizar una goma, entonces va a ser complicado porque en un papel algodonado pues estarían llevando una buena porción de la fibra del papel y esto va a repercutir al momento de que estén encimando capas de tinta, ¿no? Entonces aquí coloco esa goma blanca porque al igual que en el dibujo, pues es la mejor opción que ustedes puedan utilizar para hacer sus dibujos, ya que si ustedes piensan en esas gomas que no sé si las sigan fabricando, que tienen dos colores, una parte naranja y otra azul, pues van a recordar, al menos en mis tiempos mozos de escuela, era horrible cuando intentabas borrar lo que habías escrito con pluma, porque con la parte azul de esa goma le terminabas dando un talloncito y te perforaba toda la hoja, ¿no? Entonces era bastante difícil y frustrante esa parte al utilizar esas gomas y por ello una goma blanca es mucho más suave.
Pero también si ustedes están iniciando, yo les sugiero que comiencen con hojas de papel bond normal, incluso pueden ser las de reuso, para que ustedes vayan observando cómo se comporta la pluma, la tinta y principalmente su trazo, para que ustedes vayan haciendo esos experimentos. Aquí les comparto un par de videos, espero que se puedan observar, donde les comparto un poquito de cómo sería esta técnica que yo personalmente utilizo, donde por una parte se observa el empleo de esta técnica con una pluma de un grosor de balín fino, donde las líneas que te genera, pues obviamente son más cuidadas, más precisas, tienes un mayor control sobre, pues sobre la pluma, y por otra parte, la de la derecha nos muestra cómo es el patrón pues de iluminado, de pintado con una pluma ya de punto mediano, ¿no? Pueden observar que pues el acabado es como más visible, es más apreciable. ¿Por qué? Pues porque te está dejando una plasta de tinta mayor. Aunque claro, ahí ya se ve que estoy casi iluminando como si se tratara de un color, de un lápiz de color, pero pues al principio no está de más que se comience haciendo un patrón de entrecruzado de estas líneas para que ustedes vayan observando cómo se realizan los matices. Y mencionándoles un poco más sobre algunas de las obras en las que he participado de manera, digamos, particular con docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias, pues está esta reconstrucción que se hizo sobre la formación del Sabinal en Tlaxiaco, en Oaxaca, de una edad jurásica, donde se muestra principalmente a la tortuga Notoemis en primer plano, con la técnica de pluma que les acabo de mencionar, y también a los organismos que convivieron en tiempo y en espacio con esa tortuga, toda la información que se tuvo que recopilar para poder dar esta recreación paleoartística, que nos da una idea de que no se trataba de un ambiente de mar profundo, sino por el contrario, de mar somero. Les comparto una pequeña ilustración que realicé también para el Fossil Fest que hubo a finales del año pasado, un evento de difusión de la paleontología en la Facultad de Ciencias, realizado con plumas de colores, en una recreación de la formación Hell Creek del Maastrichtiano de Estados Unidos. Otra ilustración donde participé para hacer una representación de la formación El Gallo de una edad campaniana del Cretácico superior en el estado de Baja California, en México, con pues prácticamente la mayoría de los organismos que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de vertebrados, hay dinosaurios, hay tortugas, hay lagartijas y cocodrilos en el ambiente pues más aproximado a lo que la evidencia geológica pues ha mencionado, ¿no? Que es probable que se haya tratado de un ambiente fluvial, es decir, dominado por ríos, donde se trata también de una energía considerable, es decir, me refiero a esta velocidad, esta fuerza con la que el caudal del agua estaba desplazando tanto los sedimentos como a los restos de los organismos que ahí se encontraban. Una parte que ha experimentado con color, en mi caso, pues ha sido a través del pastel, de lápices pasteles, pero también le pueden agregar otros medios como pueden ser el lápiz de color o incluso la pluma, ¿no? Realizando una obra mixta. Entonces esto no está casado también con que ustedes se queden con una sola técnica, sino que experimenten y vean cuál es el resultado
y sobre todo que les guste. También se trata también de que ustedes pulan la técnica hasta donde ustedes ya les agrade. Aquí les muestro parte del proceso que yo realizo, ¿no? A partir de un modelo también elaborado en plastilina. Realizo bocetos en lápiz que son bastante útiles para hacer estos cambios de perspectiva que me pueden gustar a mí y con los cuales puedo jugar hasta dar con la que me gusta más, la postura que me gusta más, o en este caso la que refleje o exprese más lo que el paleontólogo quiere dar a entender en una publicación. Esta fue de mi creación personal, esta no fue trabajada para nadie, entonces aquí pues me di esa parte de cómo yo quería representar a este paquicefalosaurio, que es un dinosaurio del Cretácico tardío de Norteamérica. Me gusta mucho hacer modelos en plastilina, es una herramienta que también a mí me funciona mucho al momento de hacer reconstrucciones paleoartísticas, porque al momento de que tengo esta asistencia tridimensional, pues una representación pues me da más ventajas, porque así puedo observar cómo se comporta la luz cuando le incide desde ciertos ángulos, como se ve en la fotografía, ¿no? Como hay partes donde, de acuerdo a la posición del sol en el día, pues cambia esta iluminación y puedes hacer igual experimentos para ver cómo podrías ilustrar a ese organismo en cuestión. También algo que hemos desarrollado en los cursos y talleres en los que he participado, principalmente de paleoilustración o paleoarte, y con los de paleocartón, pues ha sido juntar estas herramientas que me han servido para hacer una buena ilustración, como son, por una parte, hacer el dibujo del dinosaurio, de la anatomía del dinosaurio, no solamente con los huesos, cómo estaban dispuestos en la patita, cómo estaban dispuestos en el cuello, sino también toda la musculatura y los tipos de músculos y dónde iban insertados, para que así tengamos una idea de la silueta que va a tener el animal, y ya nada más nos faltaría hacer una hipótesis sobre hasta dónde y cuánto ponerle de grasa ese tejido adiposo que nos va a dar la representación final. Igualmente con los cráneos, porque nos ayudan a tener una representación tridimensional, aunque no en plastilina, sino ver cómo se comporta en este caso, pues con un medio tan sencillo y casero como el cartón, pero que nos ayuda a dimensionar, es decir, a ver qué tan grande era, y no solamente el cráneo completo, sino cada uno de los huesos que lo componen, y poder identificar cada huesecito que tenía el cráneo de ese dinosaurio en particular. Otra de las cosas que vemos también en los talleres en los que he tenido el gusto de participar, por ejemplo, en los que he impartido en GeoExplora, es pues el color. ¿Qué color le ponemos a los dinos? Es una pregunta que siempre va a salir y que pues explicamos con base en la información paleontológica disponible. Por ejemplo, aquí nada más pongo este estudio del camuflaje en tercera dimensión en un dinosaurio ornitisquio, que es un miembro basal de los ceratópsidos, de estos grandes dinosaurios con placas óseas en la cabeza y con cuernos en la cara, donde nosotros platicamos y les decimos por qué se encuentra este color en este dinosaurio en particular y por qué no otro, y también cómo nos va a ayudar a representarlo en su ambiente. Algunos de los dibujos de algunos de nuestros geoexploradores que han participado en los talleres de paleoarte, como pueden ver los de la izquierda, los más peques que se la pasan bien bomba, que no solamente ilustran de manera apropiada con las bases científicas, sino que también se divierten aprendiendo anatomía. Aquí, por ejemplo, el de arriba y el de abajo, están representando a un Spinosaurus. Todavía aquí estábamos manejando la idea de que el animal tenía ciertos hábitos acuáticos,
aunque no tan acuáticos, y la cola en forma de remo. Entonces, aquí podemos observar que ellos ya están aplicando esos criterios de manera científica al momento de que están realizando una ilustración. Incluso otros se aventuran más, ¿no? Y ponen el paisaje, ponen con qué otros animales estuvieron coexistiendo y tratan de representarlo de una manera, pues, objetiva, ¿no? Apropiada. Y otros de los más grandecitos, donde, pues, podemos observar ya también el nivel de talento y técnica que manejan, ya sea tanto en color como en grafito, pero que efectivamente hay un antes y un después de sus dibujos antes de tomar el curso y después de tomar el curso. Y parte de estos conocimientos, pues, es gratificante y ha sido muy satisfactorio que nos los compartan a través de las redes sociales y suben, me ha complacido ver que siguen haciendo, o sea, siguen en el desarrollo de su dibujo, desde haciendo notas, haciendo su estudio muscular y finalmente el de la apariencia externa del animal, incluso en distintas poses. Esto ya a mí me indica que se están aventando a hacer una expresión dinámica y no solamente en vista lateral, como abundan también esas reconstrucciones, sino que están dando un pasito más allá, basados obviamente en la evidencia científica, como por ejemplo la que se tiene de ejemplares como Anchiornis, ¿no? Que abundan por varias decenas de ejemplares de ese ejemplar, de ese fósil, donde podemos ver cómo y dónde van las plumas y las coloraciones aproximadas que tenían esas plumas, dependiendo de la parte del cuerpo en el cual quedaron preservadas. Y bueno, finalmente les quiero agradecer, esperando que se hayan quedado con mucha información, también para mostrarles algunas de mis redes en las que me pueden encontrar, así como parte de mi trabajo, y finalmente en donde pueden encontrar los talleres en los cuales he participado de manera satisfactoria con los amigos de Geoexplora, para que puedan darse una idea de toda la información y cómo nosotros realizamos este trabajo, que pues sin duda es bastante completo. Entonces me gustaría saber por ahí en el chat si les gustó la presentación y con qué información se quedaron. Sobre todo si les sirvió. A mí me encantaría saber si les gustó, pero con qué se quedaron, con qué se llevan en esta ocasión, en esta charla que hemos estado platicando. Y pues sin más, agradecerle también a Adriana y a Geoexplora por permitirme venirles a compartir un poco de mi trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Ahí te mandan muchos saludos acá en el chat, los estoy leyendo. Muchas pues gracias. Sí, algunas preguntas como, ahorita te digo, porque ya me llenaron aquí. Bueno, Hugo Jorge Hernández, ¿cuál ha sido tu trabajo más complicado? Mi trabajo más complicado, en el que me queda muy poco tiempo para terminar. No es cierto. Los trabajos más complicados, pues son efectivamente los que te llevan más tiempo, pero donde tienes que meter mucha información y sintetizarla de una forma, pues que de golpazo tengas que mostrar en una imagen y tomar esas decisiones al momento de hacer una composición. Y pues hasta la fecha, siendo más específico en tu pregunta, es una ilustración en la que estoy trabajando, es que se me ha hecho muy complicada porque estoy, pues por todas las cosas nuevas que tuve que implementar en cuestión a técnica, en cuestión a perspectiva. A mí me gusta, pero me ha llevado una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, la más reciente que no he mostrado es esa que me está llevando mucho tiempo en terminar. Ok. Dice Silvia Morales Álvarez, ¿cómo puedo aproximar el tamaño de un ejemplar X de dinosaurio basado en restos fósiles parciales, como un fémur o un dentario? Saludos desde Chile.
Muchas gracias. Saludos igual hasta a esta parte austral del continente. Híjole, pues es complicado cuando no tienes el ejemplar completo, porque entonces nos basamos en una estimación del tamaño que tenía ese organismo. Entonces es complicado porque no tenemos esa certeza de exactamente qué longitud tenía el animal o qué altura. Yo te puedo decir que en el caso de un dentario, tal vez nos pueda aproximar al grupo pariente más aproximado, hablando en términos de clasificación biológica, que pueden ser un género, una familia, pero conforme la información va siendo muy escueta, nos podemos quedar en un nivel taxonómico muy amplio y entonces se complica bastante el poder dar una dimensión exacta de qué longitud tenía y a veces, si te das cuenta, en algunas descripciones solamente se atreven a decir, no, pues medía entre 5 y 7 metros, pero pues en esos 2 metros ya se te fue bastante información, ya no puedes tener una claridad pues muy objetiva. Entonces, sí es una parte complicada, incluso para el mismo paleontólogo, este, pero si tienes otras partes, por ejemplo, un fémur, vértebras de la cola, ya puedes irte dando un acercamiento, un estimado un poquito más, pues más preciso, pero mi invitación y mi sugerencia muy particular sería a que si vamos a hacer una reconstrucción paleoartística, tratemos de que sea con los ejemplares que tengan mucha información fósil o la más completa que se tengan. Y por otra parte, mientras más escueto sea el registro, más complicaciones podríamos tener. Nosotros podríamos aventarnos a hacerlo, pero entonces nuestra credibilidad y la seriedad de nuestra ilustración va a verse bastante mermada. Entonces, por esa razón, si es más entre la cuestión ética de si ilustrarlo o no ilustrarlo, pero es una decisión que se tiene que tomar muy bien en cuanto al paleontólogo con el que estés trabajando o también para ti como paleoartista. Ok. Por acá, Gema Guzmán nos pregunta, ¿dónde obtienes los dibujos? Saludos desde Ecuador. No sé si los dibujos que presentaste de otros artistas, igual, no lo sé. Bueno, los dibujos que obtengo de otros artistas están en la web. Eh, Previamente, si te diste cuenta, todos tienen en la parte inferior o a un ladito, tienen su crédito correspondiente, porque hay que dárselo al autor, es decir, no solamente bajarlo, pegarlo y ya, sino decir de quién es, quién lo hizo. Eso por una parte están en la red. Eh, yo particularmente les pregunto, ¿no? A los más conocidos, a quienes me responden también si puedo o no utilizar sus imágenes para alguna presentación y con qué fin va a ser esta presentación, en este caso, pues netamente educativo. Pero también si te refieres a las ilustraciones para las cuales basarte y hacer alguna reconstrucción, pues hay algunos paleoartistas que se dedican a hacer estas reconstrucciones de los esqueletos, que ya son muy difundidos en la red, como son Scott Hartman, por ejemplo, Gregory Paul, Matt Dempsey, que son de los que muy comúnmente y más famosamente, pues se toman como referencia, ¿sí? Pero otra cosa que yo les comunico aquí es que no solamente nos basemos en esas imágenes, sino que también nos atrevamos a buscar el material original, porque resulta que a veces esas reconstrucciones están ya completadas con materiales de distintos organismos, ya nos muestran una idea completa, pero a lo mejor nosotros no estamos viendo el fósil original para que nosotros veamos qué textura tenía, es decir, cuestiones ya más, pues un poco obsesivas, si lo quieren ver así, ¿no? Fernando Anaya dice, soy Alejandro, ¿tienes el nombre del artículo de Spinosaurus?
El nombre, Supongo que el último, ¿no? el último, el más reciente, creo que se llama algo sobre la paleoecología de Spinosaurus. Creo que lo escribió el doctor Thomas Holtz. No estoy seguro, la verdad no quiero decirte una mentira, pero sí es de este 2021 y no tiene ni 15, 20 días que salió. Entonces seguramente así lo vas a encontrar. Ah, creo que se llama Revisando la paleoecología de Spinosaurus. Y hace una pregunta, si es un dinosaurio acuático o un vadeador. Creo que ese es el título a grandes rasgos parafraseado, pero ahorita no me lo sé no lo tengo exactamente. Perfecto. Bueno, pues Geoexploradores, les recordamos que tienen 20% de descuento en las sesiones que va a dar José Luis cada sábado. Por cuestiones de tiempo, igual ya no podemos responder las otras preguntas aquí en vivo, pero igual y José Luis puede meterse acá a los comentarios que dejaron en el video y respondes él personalmente. Y te dejo un bonito comentario de Ale Flores. Dice, hermosa charla con mucha información interesante. Me llevo aprendiendo técnicas. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, Ale Flores. Qué genial que te haya servido. Espero que dentro de pronto ya tengamos ahí tus mejoras y experimentos con base en la técnica. Es muy padre y sobre todo que yo disfruto mucho haciéndolo, ¿no? Que es lo principal, que pues nos gusta lo que hacemos. Perfecto. Bueno, pues sin más, nos despedimos. Actividades que vamos a tener con GeoExplora y pues en las charlas que también ya andamos armando por acá y los en vivos que tenemos en transmisión en Facebook. Hasta luego. Adiós, saludos, cuídense mucho.